Bueno, ahí estamos. Entonces, en la penúltima teórica del curso, eh, bueno, vamos a seguir con el tema de Juntura-Josephson, que vamos a hacer un buen repaso porque hace unas semanas que lo dimos, así que me imagino que algunos tendrán borroso los conceptos de la última clase. Así que vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y después vamos a ver qué pasa con la juntura Josephson cuando son irradiadas o sometidas a una onda electromagnética de alta frecuencia, y luego qué es un SQUID, que es un circuito formado por juntura Josephson que se usa para medir campo magnético, para medir variaciones de flujo. Y con eso terminamos la parte de junturas. Entonces, recordemos brevemente lo que habíamos visto. Habíamos visto que, bueno, en principio, siempre que haya tuneleo de pares de Cooper entre dos superconductores a través de una barrera no superconductora, pero de manera que pueda pasar pares de un lado a otro, eso es una juntura Josephson, y hay distintos tipos de juntura Josephson, aquellas que tienen un aislante en el medio, aquellas que tienen un metal normal, y aquellas que tienen un weak link de un material superconductor. Y también, como nos comentó Estefanía, puede haber combinaciones de estas cosas aparentemente. Estas, digamos, que son las más tradicionales. Y si bien cada una de estas junturas, desde el punto de vista microscópico, tiene mecanismos muy distintos, la fenomenología es la misma en todas. Entonces, habíamos visto en particular un modelo sencillo para junturas superconductor, aislante superconductor, e incluso lo habíamos simplificado más proponiendo que simplemente teníamos dos niveles, uno en cada superconductor, y habíamos llegado a mostrar que en ese caso la densidad de corriente que pasaba entre las dos junturas terminaba siendo proporcional a este factor geométrico, a la densidad de portadores, y al seno de la diferencia de fase entre ambos superconductores. Entonces, eso era particular de esa juntura, pero en forma muy general, esto vale para cualquier tipo de juntura, todas estas expresiones, es decir, que siempre aparece el seno de la diferencia de fases, y acá aparece un factor geométrico asociado al máximo valor que puede tomar la densidad de corriente, y por lo tanto asociado a lo que llamamos la densidad de corriente crítica, que pasado a corriente quiere decir que la corriente que pasa por la juntura a través de otros factores geométricos que relacionan la densidad de corriente con la corriente, también va a tener una corriente crítica máxima que puede pasar por la juntura. Entonces, esto es lo que se conoce como efecto Josephson DC, pero además otra cosa que surge del modelo y que se ve en los experimentos es que si uno somete una juntura a una tensión, entonces va a aparecer una variación con el tiempo de la diferencia de fase. Y entonces eso hace que en realidad la componente, además de la componente DC, si uno somete la juntura a una tensión, va a aparecer una componente alterna que en general tiene frecuencias muy altas. De hecho, la frecuencia a la que oscila se relaciona de esta forma con la tensión, en donde aparecen estas frecuencias características, la frecuencia Josephson, que es una frecuencia alta, y ojo que yo me di cuenta cuando pasé las expresiones a esta diapositiva, que en la anterior este número quedó cualquier cosa, no sé, dice algo así tipo 10 a la menos 19, qué sé yo, como si fuera una frecuencia bajísima, no sé por qué, pero quedó mal escrito. En el PDF va a estar corregido, pero digo, ojo si escuchan la teórica, que había quedado raro este número, es un 10 a la 9. Entonces, son frecuencias altas, y además más altas cuanto mayor es el voltaje, ¿no? O sea, esto es por microvolt, hertz por microvolt. Así que para tensiones más o menos normales son siempre frecuencias muy altas.
De manera que si uno mide con un instrumento que no tiene una alta resolución temporal, va a haber una continua, un promedio de eso. Bueno, habíamos visto que además las junturas en la realidad también tienen una parte capacitiva y una parte de una conductancia normal que tiene que ver con las cuasipartículas que siempre aparecen, y entonces hay un modelo RCSJ con el cual uno puede modelizar a una juntura como tres canales en paralelo, la juntura Josephson propiamente dicha, un canal capacitivo y un canal de conductancia o resistencia. Y entonces eso llevaba a esta ecuación diferencial en donde aparecía un parámetro que era relevante para ver qué tipo de comportamiento iba a tener la juntura. Habíamos visto que en principio si uno prácticamente no pasaba corriente por la juntura, podía eventualmente haber una oscilación natural, un modo natural de oscilación llamado frecuencia de plasma que tenía esta expresión. Entonces, bueno, habíamos visto que había dos regímenes bien diferenciados. Uno podía ser, digamos, o dos extremos. Uno es el sobreamortiguado, en el cual uno puede despreciar esta derivada segunda respecto del tiempo de la fase, y entonces queda una ecuación de este tipo, y esto llevaba a curvas en las cuales la corriente continua, es decir, el promedio de esas oscilaciones, tenía esta forma, y acá estaba esta ecuación, o sea, digamos que la tensión media respecto de la corriente tenía esta forma, pero en realidad si uno la miraba con lupa, en función del tiempo, había oscilaciones, estas oscilaciones se van haciendo más picudas cuando la corriente se acerca a la crítica y se convierten en un seno cuando la corriente es mucho mayor que la crítica. Entonces, bueno, habíamos visto que en principio la respuesta de las junturas sobreamortiguadas es única, o sea, no hay inercia. Tiene solución, es un problema que tiene una solución y la solución es esta. Distinto es para el caso subamortiguado, donde en principio no hay, en la mayor parte de los casos no hay soluciones analíticas, las soluciones son numéricas y muchas veces dependen de las condiciones iniciales, es decir, que aparece histéresis. Entonces habíamos visto que no era lo mismo subir la corriente, que cuando uno subía la corriente, la curva era la que uno espera, la normal, pero que cuando uno baja la corriente, baja por otra curva, es decir, que sigue habiendo disipación y recién deja de haber disipación para corrientes que son menores que la crítica. Entonces se genera un ciclo de histéresis. Ese ciclo de histéresis depende de la temperatura, a medida que aumentan las fluctuaciones se va haciendo cada vez más chiquito, y habíamos visto que esta corriente hasta la cual hay disipación depende del valor del beta, ¿no? O sea, de cuán lejos, cuán amortiguado o cuán no amortiguado está la juntura. Depende de este parámetro beta. Entonces, bueno, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. O sea, el resumen de lo que vimos la clase pasada es esto, cómo se describe una juntura Josephson. Entonces, en presencia de un potencial continuo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si conectamos una tensión alterna a una juntura Josephson? Esto ya es nuevo. Entonces, en principio, a ver, si las frecuencias son suficientemente bajas comparadas con las frecuencias características de la juntura Josephson no se va a dar cuenta de que pones un alterno. O sea, cada instante esa tensión alterna para las frecuencias características de la juntura es una continua. O sea, va a responder tiempo a tiempo a esa tensión como si esa tensión fuera una tensión continua. Y las curvas van a ser las mismas, simplemente que las vamos a aplicar punto a punto. ¿Está bien? Pero no vamos a ver ninguna característica diferente.
Distinto es cuando ya las frecuencias son comparables a estas frecuencias características de las junturas. Entonces, esas frecuencias suelen ser altas, es decir, que no es que uno pueda agarrar la juntura, ponerla en un circuito y con un generador aplicarle esa tensión, porque en general los cables, las capacidades de los cables, las circunstancias de los cables no permiten aplicar frecuencias de esa característica, sino que en general aparecen a través de ondas electromagnéticas. Entonces, en general, lo que se hace es o irradiar la juntura o ponerla en una guía de onda que oscila a una alta frecuencia, ¿está bien? Y de esa manera se le suministra una tensión que varía con el tiempo a frecuencias muy altas. Entonces, se le aplica una tensión en principio continua y una tensión alterna de alta frecuencia. Entonces, esta ecuación sigue valiendo, es muy general esta ecuación de las junturas, pero digamos que la tensión va a tener una parte continua y una parte alterna. Entonces, como función del tiempo, la fase va a tener una parte en la que crece linealmente y esta parte en la que va a oscilar a la frecuencia de la onda electromagnética. Entonces la corriente de la juntura va a tener esta forma muy complicada, ¿no? Porque acá hay un seno de una lineal más un seno. Es una cosa bastante espantosa. Entonces, bueno, esta expresión se puede trabajar y se puede ver que esto se puede expresar de esta manera. O sea, son equivalentes estas dos expresiones. No vale la pena matemáticamente ver cómo, pero está en algunos libros. Entonces, esta expresión es equivalente a esta, y acá lo que aparece es una sumatoria de funciones enteras de Bessel. Después vamos a ver un poco qué formas tienen estas funciones, pero esencialmente son funciones que están tabuladas, J0, J1, J2, que dependen de un argumento de esta manera. Entonces acá aparecen estas funciones y acá aparece un seno de algo más normal, ¿no? O sea, un seno de algo que depende de la tensión y de la frecuencia de esta manera y que va lineal con el tiempo. Es un poco más normal. Entonces, es un poco más fácil de entender esta expresión que la anterior, aunque ambas tienen su complejidad, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, bueno, esta es una función, dependiendo de cómo sea la tensión de la onda electromagnética y la frecuencia, la función de Bessel va a tomar, cada una de estas componentes va a tomar un valor, J0, J1, de esta variable, y va a estar multiplicada por un argumento que en principio oscila con el tiempo y tiene valor medio nulo, ¿no? Porque esto es un seno. Seno tiene valor medio nulo. O sea que uno esperaría que, si uno lo mira así sin prestar mucha atención, uno dice, bueno, es una suma de ondas de alta frecuencia con componente continua nula. O sea, en principio uno diría, bueno, probablemente sea así, ¿está bien? O sea, la media de la corriente esta será nula. Pero no siempre es nula. Esta es la parte interesante. O sea, si lo miran un poco fija, se pueden dar cuenta que hay algunos valores de la tensión aplicada para las cuales eso ya no va a oscilar, ¿no? Uno mira fijo esa expresión y dice, eso en principio va a oscilar con el tiempo, salvo que el argumento de esto se me haga 0, o 2nπ. ¿Está bien? En ese caso, no me va a oscilar. Entonces, si esto de acá se hace 0, acá me queda un seno de una constante, y eso ya no oscila con el tiempo. ¿Tá? Entonces, si justo la tensión corresponde a n por omega 0, más o menos n por omega 0 es la frecuencia con la... O sea, fíjense que omega 0 es la frecuencia de la onda electromagnética con la que le estoy suministrando a la juntura. Pero V es la tensión con la que estoy aplicando, la tensión continua que estoy aplicando sobre la juntura, ¿no? O sea, yo le aplico una tensión V y por otro lado le estoy mandando una onda electromagnética V chiquita.
Entonces, cuando la tensión continua cumple esta relación con la frecuencia de la tensión alterna, resulta que aparece acá que la componente Jm asociado a esto no se me anula en valor medio, sino que aparece una componente continua. Entonces, las únicas J que van a contribuir con componentes continuas van a ser aquellas J para las cuales N por omega 0 cumpla con esto, o mejor dicho, a ver, si yo voy haciendo una rampa en tensión, ¿no? Y voy cambiando esta tensión, cuando la tensión se parezca iguale una de estas omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, voy a tener un incremento en la componente continua. Voy a tener una componente más, una contribución extra a una componente continua de corriente. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver un poco más. Pero a esas tensiones me aparecen componentes continuas de corriente. Así que voy a tener un efecto Josephson DC asociado con estos valores de tensión. Para que tengan idea de los números, por ejemplo, si yo estoy sometiéndolo a una onda de 10 GHz, la primer componente es de 3 microvolts. Así que nada, son tensiones chiquitas, ¿no? Bien, si bajo la frecuencia son todavía más chiquitas. Bueno, entonces son tensiones relativamente chicas las asociadas a estas frecuencias. Y el efecto Josephson DC es un caso particular, ¿no? O sea, si pongo n igual a 0, tengo el efecto Josephson DC, en donde simplemente esto es proporcional al cero de la fase y listo. Bien, entonces, bueno, como habíamos visto antes, en general tenemos siempre además una contribución de la corriente normal debido a la parte de la resistencia de la juntura, que siempre está. Así que más grande o más chico siempre está. Entonces lo que tenemos es que para esos valores particulares, en donde V, justo la tensión que aplico es uno de estos VNs, yo tengo que la contribución de la corriente, esa parte de la contribución de la corriente, va a tomar valores que pueden estar entre la parte normal más la componente esta, o sea, cuando el seno cuando la fase es tal que este seno vale 1, voy a tener este valor. Y cuando la fase es tal que este seno vale menos 1, voy a tener este valor. O sea que la corriente va a estar entre alguno de estos valores. Así que bueno, voy a tener esta variación de corriente que va a estar asociada a esto, digamos, y va a depender del valor, justamente el valor exacto va a depender de la fase esta. ¿Ok? Bueno. Entonces, la cuestión es que tengo estas contribuciones que me aparecen y que me suman corrientes continuas o contribuciones a una corriente continua. Entonces vamos a ver un poquito más cómo son estas cosas. Fíjense que acá me aparece la corriente crítica de la juntura y estas funciones de Bessel. Las funciones de Bessel tienen esta forma, ¿no? Si las grafico Jn en función, J0 de X, J1 de X, J2 de X, tienen estas formitas. O sea, son oscilatorias, tienen esta forma, y entonces, en nuestro caso, X vale esto, ¿no? O sea, la variable X depende de la frecuencia de la onda con la que estoy irradiando, o la que estoy aplicándole a la juntura, y de la tensión. Depende de estas dos cosas.
Entonces, como dijimos antes, va a haber una contribución adicional a la corriente continua cuando B es igual a B sub n. O sea que tengo para ciertos valores, tengo la posibilidad de tener una variación de la corriente. Entonces, digamos, el peso de cada una de estas componentes va a depender de X, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acá supongamos, para este valor de X, para este valor de 2EV sobre H barra omega 0, tengo estas tres componentes y tendré otras, ¿no? Tendré J4, J5, pero miremos estas tres. Tengo estas tres componentes, entonces esta no me pesa nada porque justo vale 0, y estas dos pesan igual, por ejemplo, para este valor, ¿no? Y dependiendo de cada uno de estos valores, las componentes van a pesar distinto dependiendo de cómo valgan esos polinomios, esa función de Bessel justo para ese valor. ¿Tá? O sea, siempre van a estar sumando todas, pero por ejemplo acá en 0 solo vale, o sea, justamente cuando estoy a luz muy chiquitos, antes de estos picos, en toda esta zona me pesa nada más que la componente, la primer componente, las demás son chiquitas. ¿Tá? Y a medida que aumento me empiezan a pesar las demás y poco a poco van decayendo todas, ¿no? O sea, a la largo, para X muy grande, prácticamente no voy a tener contribución de ninguna porque se me van anulando, se me van haciendo todas 0. Entonces es rara la dependencia esta, es difícil de entender. O sea, no es trivial de entender cómo contribuyen cada una de estas, es una expresión matemática complicada, ¿no? O sea, cómo contribuyen cada una de estas componentes, que va a depender del valor de la tensión aplicada y de la frecuencia. Bien. Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace esto? ¿No? Debe haber muchas maneras, y capaz que, no sé, alguien, no sé, Estefanía, cómo lo hacen ustedes, y si es esto exactamente lo que hacen, después podemos charlar un poco. Pero en principio, los primeros que hicieron este experimento fueron Shapiro y otro colaborador, que ahora no me acuerdo el nombre, pero se llaman saltos de Shapiro, porque era el jefe del grupo. Y entonces los primeros que vieron estas contribuciones fueron Shapiro y el colaborador, cerca del año 70. Y entonces, acá les muestro, hay algún resultado, digamos, están un poco las cosas, justamente el experimento que ellos hicieron. Entonces, en general se irradia una juntura, se lo pone en una guía de onda, a alta frecuencia, ¿no? 1 GHz o 10 GHz, o sea, frecuencias altas. ¿Y cómo se hace para controlar, para ir variando esta tensión? Lo que se hace es poner un atenuador, ¿está bien? O sea, uno le manda una onda, y después pone un filtro para esa frecuencia, y dependiendo de cuán importante sea el filtro, lo atenúa completamente o lo atenúa un poquito. Entonces, en la práctica, la manera de controlar la amplitud de la tensión aplicada es atenuando esa onda electromagnética con algún filtro y variando la atenuación de ese filtro. Esa es la manera en que, al menos esta gente, hizo ese experimento. Entonces, la atenuación del filtro muchas veces digamos, uno se refiere a cuánto atenúa el filtro, hablando de los decibeles del filtro. Entonces, un filtro que atenúa infinito, se le pone infinito, y si va atenuando menos, los decibeles son cada vez menores, ¿no? Entonces, esto quiere decir atenúe completamente la onda electromagnética. Esto es un filtro de 37 decibeles, 29, 28 y demás. Entonces, cuanto menos decibeles, menos atenuada está nu, o sea, más grande es esa variable. ¿Tá? Pero además cada frecuencia está atenuada de manera diferente. Bueno, pero esencialmente este es la idea del filtro. Entonces, los tipos, bueno, pueden calcular para cada filtro, sí, decime. ¿Atenuar al infinito significaría que estaría completamente atenuada la onda? Sí, estaría Perfecto. completamente atenuada la onda, entonces lo único que tengo es componente, o sea, nu es 0. Claro. Nu es 0, entonces lo único que tengo es componente 0. Y todas Perfecto, las gracias. valen 0. ¿Está?
O sea, esa sería. Y después voy teniendo mu cada vez más grande. Entonces me van apareciendo las distintas componentes. Pero me van apareciendo en pesos que no son, ya les digo, no son necesariamente. Entonces, aparecen estos gráficos, los tipos pueden calcular para cada, digamos, para cada filtro qué amplitud, o sea, qué contribución uno espera de J0, J1 y J2. Entonces acá nos dibujan esto, dicen esto es lo que espero de la contribución. Para menos 37 decibeles espero esta contribución de J1, para 34 decibeles espero esta contribución de J1, esta contribución de J2, y así, ¿no? Los tipos grafican eso. Y entonces esto es lo que ellos ven en el experimento, en donde en realidad todo está centrado en cero, ¿no? O sea, esto está shifteado en esta dirección, porque si los graficamos todo uno arriba del otro, no se ve. Pero en el experimento, esta está acá arriba, todas están en el mismo lugar, ¿está bien? Todas estas están centradas en cero. Simplemente que esto está corrido, listo, acá lo hice, para que se vea. ¿Tá? Entonces estos son los diferentes filtros. Entonces, esta es la juntura Josephson tradicional sobre amortiguada, ¿no? O sea, si uno pone el menos infinito, es como que uno tuviese una juntura Josephson sometida a una tensión continua y tiene la forma de la juntura Josephson tradicional. Pero ahora uno permite que aparezca la onda electromagnética, entonces empiezan a ver estos saltitos que aparecen justo cuando la tensión es H barra omega 0 sobre 2C, 2 H barra omega 0 sobre 2C, entonces cuando aparecen estas cosas, aparecen estos saltitos. ¿Está? Ahora, la altura de estos saltitos, de cada uno de estos saltitos, depende de esto. Por ejemplo, esta de menos 34, que me parece la más didáctica, fíjense que en menos 34 la componente 0 vale 0, entonces no hay saltito acá. ¿Está? No hay saltito acá. Y este salto es grande, porque esta altura es grande. ¿Se entiende? O sea, la altura de cada saltito, la altura relativa de cada saltito va a depender exactamente de la amplitud de la onda alterna, y no va a depender de una forma trivial. Va a depender de esta forma, dependiendo de las amplitudes relativas de las funciones de Bessel del orden n. O sea, es bastante complejo. Sin embargo, estos son unos datos experimentales o una adaptación de los datos experimentales y es bárbaro como da. ¿Tá? Entonces, bueno, nada, esta es otra manera de usar la juntura Josephson, de medir tensiones. Y se usa, además se usa en aplicaciones, en sintetizadores. O sea, yo no sé mucho del tema, pero entiendo que tiene una cantidad de aplicaciones esto en la actualidad. Y bueno, nada, es interesante y entiendo que en el INTI trabajan con estas cosas. Así que bueno, esto es lo que vamos a ver de esta parte de salto de Shapiro. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Preguntas de esto? Pues pasamos a otro tema. ¿Se siguió algo? Sí, sí. Bien. Sí, todo bien. Profe. Sí, decime. Por las dudas. No, quería comentar un poquito sobre, porque usted habla de cómo, digamos, polarizaban o sea, las junturas de Josephson para distintos tipos de tensiones para cada escalón. En particular en el sistema que tiene el INTI, lo que hacen es, ellos tienen un digitalizador, que los hicieron ellos, donde, digamos, se programa una señal en el digitalizador, o sea, mediante software, se programa la señal, digamos, se programa ya un FPGA que tiene el digitalizador. Entonces la salida de ese digitalizador tiene unos conversores, que cada conversor tira una determinada tensión. Esa tensión va alimentada a cada juntura de Josephson, o sea, porque, digamos, la juntura, no sé si son 6.000 o algo así, en la de 10 volt, y bueno, tiene también otra cantidad de junturas en las de 1 volt, que creo que en este momento estábamos usando la de 1. Ajá. Digamos, según un conjunto de junturas,
digamos, se alimenta un conjunto de junturas con diferentes tipos de tensiones. Entonces, cada tensión va a dar, digamos, para una señal particular, lo que se hace es, digamos, digamos, es para muestrear esa señal en diferentes tipos de tensiones. Entonces, cuando digamos, se lee mediante un multímetro, se analiza la tensión, se testea, tira una señal con diferentes tipos de tensiones que son completamente estables, por eso se usan las junturas de Josephson. Entonces, ¿qué hacemos con esa señal? Este tipo de señales se utilizan para calibrar otro tipo de señales. En este momento estábamos haciendo con un generador de funciones. Entonces lo que hace el multímetro es comparar esas dos señales. Entonces, cuando hace el software hace la lectura de esa comparación, entonces eso tira las mediciones. Entonces es como que en base a esas mediciones se puede ir calibrando las tensiones, pero todo eso se hace con el software. Entonces, claro, las junturas ya están hechas con esta. pero no usan un tipo de frecuencia alta en algún momento. Sí, creo que están con Ok. 2 GHz, creo que lo alimentan con 2. Ok. O sea, se clava la frecuencia, se clava una cierta creo que es 2 gigas, se la clava a esa tensión, a esa frecuencia, perdón. La tensión de alimentación, la de vallas. Sí. La frecuencia fija, ok. Y todo claro, Bien. y tiene toda una guía de onda, tiene, ¿cómo se llama? Filtros y todo, tiene ya todo ¿cómo se llama? Ay, no me va a salir. Bueno, no me va a salir. La sonda, todo en sus extremos tiene filtros. Dale. Pero bueno, solamente era para eso, que digamos, para cada conjunto de las junturas, se lo alimenta con distintos tipos de tensiones y generan distintos tipos digamos, de escalones de zafiro, que esos son los que se compara con otra señal y así generan, digamos, se hacen las mediciones, digamos, para calibrar cualquier tipo de... Mirá. Y bueno, y mi función en realidad es mejorar ese sistema, pero solamente la parte electrónica. O sea, es como que las junturas ya no podemos hacer nada con las junturas, vienen como vienen, solamente trabajamos con lo que sale, entonces, y con lo que podemos, digamos, hacer, digamos, mediante la tensión que nosotros le entregamos a... Y así se va jugando, digamos, prácticamente, y se va viendo que se puede mejorar, digamos, el sistema. Bien. Entendí algo, pero me gustaría entender un poco más, pero algo entendí. Bueno, bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver otro. Hoy estamos muy electrónicos. Vamos a ver, por fin te llegó el momento, Estefanía. Vamos a ver otro uso, otra aplicación de la juntura Josephson, que es esta Superconducting Quantum Interference Device, que es conocida como SQUID, que tiene que ver con cómo se comportan las junturas Josephson en presencia de campo, que hasta ahora no les hemos puesto un campo electromagnético, o sea, nos hemos olvidado del campo electromagnético por el momento, pero el campo está en los superconductores y es importante. Entonces acá aparece un juego muy interesante entre la juntura Josephson y la cuantización del flujo. Entonces, cuando nosotros hasta ahora hablamos de efecto Josephson, siempre nos referimos a la fase, a la diferencia de fase entre los dos superconductores que forman la juntura. Y hablamos de esta diferencia de fase y todo lo referimos a eso. Ahora bien, en presencia de campo aparece un potencial vector y sabemos que ni el potencial vector ni la diferencia de fase son en sí invariantes de gauge. Entonces, en realidad, se puede hacer un tratamiento análogo al que hicimos, pero un poco más complejo, en donde se puede ver que en presencia de campo, en realidad, lo que hay que tener en cuenta, en lugar de la diferencia de fase, es esta variable que tiene que ver con la diferencia de fase menos la integral del potencial vector. Acá, esto no es un circuito cerrado, perdón, esta integral acá me quedó mal escrita, porque no es cerrado la integral.
la integral a lo largo de la juntura de A por DL, no es cerrado. De hecho, no sé, después creo que está bien escrito, pero acá me quedó así. Entonces, esto no es un circuito cerrado, sino que es la diferencia de fase menos la integral a lo largo de algún camino que pasa por las junturas entre A y B de A por DL. Digamos, el mismo camino que llega a donde la fase vale B y donde la fase vale A. Entonces, esto sí es invariante de gauge, y entonces se reemplaza todas las expresiones que encontramos antes por este numerito, esta variable, que tiene en cuenta también lo que pasa con el potencial vector. Esto está en el Mangan, creo, desarrollado, o sea, el Tinkan creo que simplemente dice, se usa esto, y cita algo, y Mangan se toma un capítulo para explicar de dónde sale. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, el SQUID es un lazo de un material superconductor que tiene una o más junturas, ¿no? O sea, puede ser un único material superconductor que da la vuelta y se une con una juntura, o puede haber dos materiales superconductores que pueden ser el mismo o no, unidos por dos junturas. Puede haber más, pero típicamente tienen una o dos junturas los SQUID. Entonces, lo que se conoce como SQUID RF son estos circuitos que están aislados, en el sentido de que no están en contacto con otros circuitos, y solamente se acoplan al entorno de manera inductiva. Y luego está el SQUID DC, que forma parte de un circuito, ¿no? Es un lazo, en general los SQUID DC tienen que tener dos junturas, y uno le suministra una corriente que entra al SQUID y sale del SQUID. O sea, el SQUID está en medio de un circuito. Se le aplica una corriente de vallas, digamos, controlada, y entonces este circuito, este tipo de SQUID es el que más se usa para experimentos, pero el otro también se usa. Entonces vamos a hablar de este circuito, de este SQUID, que es el que más se usa, es el que teníamos en una época en la O5 hasta que se rompió. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de pasar por él. Porque después les puedo contar un poco la historia del SQUID de la O5, pero bueno, esencialmente este es un esquema de un SQUID. Estos superconductores pueden ser el mismo superconductor o ser distintos superconductores, y acá tenemos dos junturas Josephson, 1 y 2. Entonces esto lo pone en un circuito, lo alimenta con una corriente que entra y sale del SQUID. Entonces, cada una de estas junturas va a cumplir con la ecuación típica de las junturas, en donde esta función, esta diferencia de fase generalizada, tiene esta forma, y acá sigo poniendo esta integral cerrada, no sé por qué. Bueno, pero es abierta. Entonces, la cuestión es que si este ancho es suficientemente grande, es más grande que la longitud de penetración, entonces seguro voy a poder encontrar un camino a lo largo del superconductor en el cual, por lo menos en la zona en donde tengo superconductor bulk, o sea, en toda la parte A y en toda la parte B, no voy a tener corrientes. Entonces, nos acordamos de esto, ¿no? De que esta era la relación, volvemos a la parte del curso en donde vimos la relación entre la corriente, la diferencia de fase, el potencial vector. Entonces, dado que puedo hacer un camino en el cual J vale 0, yo voy a tener que en ese camino, en las regiones bulk, voy a tener esta relación entre el potencial vector y el gradiente de la fase. Bien. Entonces, entonces acá resumo lo que dijimos recién. En las regiones bulk puedo relacionar de esta manera el potencial vector con el gradiente de la fase, y en cada una de las junturas tengo este salto entre
tengo esta diferencia en la función, esta función gamma se me define de esta manera en cada una de esas junturas. Acá lo empecé a escribir bien. Estas integrales son abiertas. Y entonces tengo que el salto, digamos, esta función gamma en la juntura 1 va a ser, como yo estoy imaginando que la corriente va para aquel lado, ¿no? Entonces, o sea, va en este caso de izquierda a derecha, ¿está bien? Entonces, en esa dirección tengo que gamma 1 es Φ1b menos Φ1a por la integral a lo largo de esta juntura de a por dl, y Φ2 lo mismo, con la integral a lo largo de la juntura 2. Y la corriente esta entra acá, se divide por las dos ramas y vuelve a salir. ¿Está bien? O sea que la corriente va a ser la corriente que pasa por la juntura 1 más la corriente que pasa por la juntura 2, porque están en paralelo. O sea, la corriente total es la suma de las corrientes que pasan por cada una de las junturas. ¿Ok? O sea, tengo que se me abre la corriente y se vuelve a cerrar, o sea que tengo las dos junturas en paralelo, así que la corriente total es la suma de estas dos corrientes, y estas gamas, estas fases generalizadas, tienen esta definición en cada una de las junturas. Bien, entonces, acá viene la parte divertida, digamos. Resulta que, bueno, el flujo sabemos que ahora sí es la integral cerrada de A por dl, está así, acá está bien, poner esta integral en el circuito cerrado de A por dl. Y entonces esto va a ser igual a la parte, digamos, la parte del superconductor. En la parte del superconductor A vale esto, ¿no? O sea que puedo reemplazar en la parte de los superconductores, donde dice A, lo puedo reemplazar por Φ0 sobre 2π por el gradiente de Φ, en la parte de los superconductores. Y en la parte de las junturas dejo A por dl, ¿no? O sea, recorro todo el camino cerrado, y la parte del superconductor puedo usar esa expresión, y en la otra tengo que dejarlo así como está. Pero bueno, además yo tengo que la integral a lo largo del circuito cerrado de esto vale 2πn, porque es una fase. Entonces, y esto va a ser la integral en la zona del superconductor más la integral en la zona de las junturas. ¿Ok? Entonces, bueno, de acá saco que 2πn vale, acá vengo, y esta parte de acá la reemplazo. Fíjense que acá me queda la parte de las junturas, y esto de acá lo reemplazo con lo que saco de acá. Acá tengo Φ, ¿no? Φ menos, acá tengo que esto es 2π, Φ sobre Φ0, y paso restando el A por dl, ¿no? De esta ecuación de acá. Entonces me termina quedando esto, me termina quedando que 2πn es la integral a lo largo de las junturas. O sea, me deshice de la parte del superconductor y solo me quedaron las integrales en la zona de las junturas. Así que bueno, reordenando un poco estos términos, acá 2πn y acá tengo 2π por Φ sobre Φ0, me termina quedando 2π por n menos Φ sobre Φ0 es igual a la integral de las junturas de esta función que está acá. Y fíjense que esta función de esta acá no es otra cosa que nuestra gamma querida. Así que nos queda esto, que, digamos, en este caso, fíjense que como yo estoy haciendo el circuito cerrado, entonces, supongamos que la corriente va para allá, ¿no? Entonces, esto de acá es gamma 1, pero esta de acá no es gamma 2, sino que es menos gamma 2, ¿no? Porque gamma 1 y gamma 2 están las dos definidas con las corrientes en paralelo en la misma dirección de la corriente de Bayes. Mientras que cuando yo hago el circuito cerrado, esta la recorro en esa dirección, J1, pero J2 la recorro en la dirección contraria. Entonces me queda con signo menos acá. ¿Está? Así que esto de acá es gamma 1 menos gamma 2. Entonces gamma 1 menos gamma 2 es la diferencia entre, bueno, eso, delta gamma, lo que voy a llamar, tiene esta función, esta relación sencilla con el flujo magnético
en el squid. O mejor dicho, con el cociente entre el flujo y el cuanto de flujo. Bien, entonces, esta es la parte realmente interesante del squid. Entonces, bueno, si las junturas son iguales es más fácil hacer la cuenta, no es muy difícil si las junturas son distintas, pero quedan cocientes de IC1, IC2 más IC1 sobre 2, IC2 más, no sé, pero es mucho más fácil cuando son iguales. Cuando son iguales quiere decir que tienen la misma corriente crítica. Entonces, IC1 y IC2 lo reemplazo por IC, y entonces acá me queda seno de gamma 1 más seno de gamma 2. Y esta suma de estos senos la puedo escribir de esta manera. Me conviene escribirla así porque entonces acá me quedan cosas que tienen que ver con esto, que sé cuánto vale. ¿Okay? Entonces reescribo esto de esta forma. Ya estamos casi llegando a lo que queremos llegar. Entonces, bueno, entonces hasta acá, esto es lo que escribí recién, lo vuelvo a repetir por las dudas. O sea, tengo que por un lado, gamma 1 menos gamma 2 lo puedo relacionar en forma muy sencilla con el cociente entre el flujo y el cuanto de flujo. Y además, si las junturas son iguales, la corriente total, la corriente de Bayer, la escribo de esta manera en función de gamma 1 menos gamma 2 y gamma 1 más gamma 2. Entonces, bueno, veamos ahora entonces qué pasa, cómo expreso esa corriente. Entonces, si no tengo campo magnético, que es la situación más sencilla, entonces el potencial vector lo puedo poner como 0, y voy a tener que gamma 1 va a ser igual a gamma 2, porque esto es simétrico, o sea, gamma 1 es igual a gamma 2, es igual a gamma, y es igual a la diferencia de fase entre phi B y phi A. ¿Está bien? O sea, no hay potencial vector, las dos gamas son iguales, entonces, así que esto es igual, delta gamma es igual a 0, y entonces I es sencillamente 2I crítica por el seno de gamma, o sea, es como que tuviera, si no tengo el campo, estas son dos junturas Josephson que están en paralelo, cada una tiene I crítica por el seno de gamma, y la corriente total es la suma de las dos corrientes de dos junturas Josephson en paralelo. O sea, el squid no está, digamos, es como al no tener campo, tengo dos junturas Josephson en paralelo, y este es el resultado que obtengo. Ahora pongo un campo, apuntando en esta dirección, ¿no? Perpendicular al squid. Por lo menos esa es la única componente del campo que me va a interesar. Entonces pongo un campo, y en ese caso ahora ya voy a tener que gamma 1 y gamma 2 no van a ser iguales, o no necesariamente van a ser iguales. Entonces, pero sé cuánto vale esta diferencia, entonces teniendo en cuenta cuánto vale esta diferencia, expreso el coseno de la diferencia de esta forma. O sea que el módulo de este coseno es el coseno de phi sobre phi 0 por pi, ¿no? Porque a esto le subo un npi que no me aporta nada. O sea, yo veo que el coseno, el módulo de esta parte, esta parte de la corriente, el módulo es el coseno de phi sobre phi 0 por pi. O sea, es el módulo ese. Es igual a eso el módulo, esa parte. Y esta otra parte que tengo acá, bueno, la puedo expresar de esta forma, porque yo sé cuánto vale la diferencia de los gamas, entonces la escribo de esta manera, paso otra vez a escribir esto así, y entonces me queda que el seno, ahora ya no sé cuánto vale, ¿no? Porque es el seno de esto más gamma 2, que gamma 2 puede valer cualquier cosa. ¿Tá? Así que es un seno que puede variar entre menos 1 y 1, o sea que su módulo puede tener cualquier valor entre 0 y 1. Entonces, esta parte la tengo bien definida por este valor, es única, dado un flujo, sé exactamente cuánto va a valer. En cambio, esta otra, dado un flujo, no la tengo completamente definida, depende de la diferencia de fases, y puede tomar cualquiera de estos valores.
Bien, entonces, la máxima corriente que va a poder circular va a ser esto por esto. Esto puede tomar un valor entre 0 y 1 y esto es un valor fijo. ¿Está bien? Así que la máxima corriente que va a poder circular va a ser este módulo. 2 y crítica por el coseno de phi sobre phi 0 por pi. ¿Se entendió este razonamiento? O sea, el módulo de la corriente es 2 y crítica por el módulo de esto por el módulo de este. Este módulo tiene este valor y en cambio este tiene un valor que puede variar entre 0 y 1. Así que el máximo valor que va a poder tomar la corriente va a ser este módulo. Cuando esto valga 1, y va a ser 0 cuando esto valga 0. ¿Está bien? Pero lo máximo que va a poder valer es este módulo. O sea que la corriente máxima que yo voy a poder pasar por la juntura sin disipación, ¿está bien? La corriente máxima que, va a poder pasar que vaya a poder pasar por el squid sin que empiece a disipar, va a ser 2 por la corriente crítica por este módulo de acá. Entonces, si este coseno vale 1, o sea, si phi vale n por phi 0, entonces la corriente máxima es 2 veces la corriente crítica. ¿Está bien? Caso contrario, si phi es distinto de n phi 0, este valor de acá va a ser menor que 1 y por lo tanto la corriente máxima que voy a pasar va a ser menor que 2 veces la corriente crítica. ¿Está bien? Ahora voy a tratar de explicarlo un poquito mejor para que intuitivamente se entienda de dónde viene eso. O sea, esta termina siendo la corriente crítica del squid de alguna manera. Esta corriente máxima es la corriente máxima que podemos pasar por el squid sin que empiece a disipar el circuito. ¿Está bien? Entonces, esa corriente máxima, si el flujo que está pasando por el squid es justo un múltiplo de phi 0, la corriente máxima es 2 veces la corriente crítica de cada una de las junturas. Pero si no es un múltiplo de phi 0, no voy a poder pasar esa corriente. Voy a poder pasar una corriente menor. Y en algún momento va a empezar a disipar. Y la máxima corriente va a depender de cuánto vale el cociente entre phi y phi 0. ¿Okay? Eso es lo que me dice este resultado. O sea, perdón, tengo una pregunta. Sí. Cuando vos decís que Imax sea menor que 2IC, no es que ahí ya empezó a disipar, sino que te baja la cota superior que le podés pasar antes de que empiece a disipar. No sé si se entendió la pregunta. No entendí la diferencia entre las dos cosas que me decís. Ok. No, yo lo que te preguntaba es que ese Imax que vos calculás, dijiste que es la máxima corriente que le puedo pasar antes de que empiece a disipar. Sí. Entonces, si el flujo que vos le estás poniendo no es en algún múltiplo de n por phi 0, esa cota superior de la corriente máxima que le podés pasar se baja, no es que ya empezó a disipar. No, va a empezar a disipar para una corriente máxima. O sea, por supuesto, digamos, esa corriente máxima va a depender de phi sobre phi 0. Si yo le pongo una corriente por debajo del máxima, no disipa, y si se la pongo por encima del máxima, disipa, pero cuánto vale el máximo depende de phi sobre phi 0. Claro, eso es lo que te decía. Sí, listo, ya está, ahí entendí. ¿Ok? Acá vamos a explicarlo un poquito mejor. Digamos que, imaginemos que tengo un campo, ¿no? Entonces, en principio, lo que sucede es que, además de la corriente que yo estoy transportando, se me pueden inducir corrientes superconductoras adicionales. ¿Está bien? Entonces, esas corrientes superconductoras adicionales, lo que van a hacer es que, digamos, es una manera de explicarlo, o sea, yo voy a tener que I1 y I2 no son iguales, ¿no? Digamos, gamma 1 y gamma 2 son distintas en presencia de campo. Entonces, I1 e I2 son distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una va a llevar la mitad de la corriente de transporte y una va a sumar un pedazo y otra va a restar un pedazo. Eso lo puedo escribir como una corriente que está circulando en una dirección, que se le suma una y se le resta otra. ¿Está bien? Esta sería como la diferencia de la corriente entre una juntura y otra. ¿Ah? O sea, si tengo campo y ese campo no es justo un múltiplo de phi 0,
tengo esta situación. Entonces, digamos, estas dos corrientes que pasan por la juntura cumplen con esta relación, y el flujo en realidad, si tengo un campo externo, hay un pequeño detalle, que es que el flujo en realidad es el flujo generado por el campo externo más el flujo generado por esta pequeña corriente que circula, ¿no? Digamos, por la autoinductancia del squid. ¿Está bien? Entonces, el flujo no necesariamente es exactamente igual que el campo externo, porque puedo tener un flujo adicional generado por esta corriente. En muchos casos eso es despreciable. Si él es muy chiquito, phi es phi externo. O sea, no es que esto me apantalla el campo, ¿está? No, L por IS es más chico que phi externo en general. Y puede ser despreciable incluso. Pero a veces lo tengo que tener en cuenta, ¿está? Entonces me aparece esa otra parte. Entonces el phi que me aparece en todas las expresiones es la suma de estos dos, pero muchas veces puedo decir que es igual al flujo del campo externo. Entonces, bueno, volvamos a la situación más sencilla. Si el campo es 0, no tengo el corriente IS. Y 1 es igual a I2, es la mitad de I sobre 2, y esto se comporta como dos junturas iguales en paralelo, con I máximo igual a 2IC. Esto ya lo habíamos descrito antes, pero lo vuelvo a repetir. O sea, digamos, en el marco de pensar en esta corriente que se induce, decimos cuando no tengo campo, o cuando más generalmente cuando el campo es N-0, pero en particular cuando no tengo campo, no tengo corrientes inducidas extras, y las dos corrientes que me circulan por las junturas, si las junturas son iguales, van a ser iguales. Y esto se va a comportar como una juntura normal, como dos junturas en paralelo. Ahora, aplicamos un campito muy chico. Entonces vamos a generar un flujo que va a ser menor que la mitad de un cuanto de flujo. O sea, estoy aplicando un campito que no es 0, pero que es muy chiquito. Entonces, en ese caso ya tengo un potencial vector, tengo que gamma 1 es distinto de gamma 2, se me induce esta corriente. Entonces, me baja la corriente máxima que puede circular. ¿Por qué me baja? Porque es claro que yo voy a tener que esta corriente es I sobre 2 más IS. Y esta no puede superar la corriente crítica de la juntura. ¿Está bien? O sea que esta se me va a cortar antes. O sea, esa juntura va a dejar de ser superconductora antes. ¿Se entiende? Porque le estoy agregando corriente. Entonces, en la medida en que las hago desparejas, una juntura se me va arruinando. Y se me va arruinando antes, cuanto más se parezca IS, ¿está bien? Cuanto antes llegue a la corriente crítica. ¿Ah? Entonces, a medida que aumenta phi, aumenta IS y va disminuyendo la corriente máxima que le puedo pasar. Ahora, cuando llego a que el flujo generado por el campo externo es justo medio campo de flujo, medio cuanto de flujo, ahí ocurre que la corriente máxima, mirando esta expresión, ¿está bien? Acá me queda pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 vale 0, así que I max vale 0. O sea, justo cuando tengo medio cuanto de flujo, no le puedo pasar corriente sin que disipe. Cualquier corriente me disipa. ¿Tá? O sea, I max vale 0. No es superconductor. ¿Tá? Entonces, justo aparece cuanto de flujo, no le puedo pasar corriente sin que disipe. Eso quiere decir que voy a tener como, cuando yo tenga corriente 0, voy a poder tener circulando una corriente IC y menos IC, que me está arruinando la juntura, ¿está bien? Que me está arruinando las dos junturas y no tengo ninguna corriente que sale ni que entra. ¿Ok? Ahora, cuando supero un poquito ese phi0 sobre 2, al sistema no le conviene seguir aumentando IS, porque es una pérdida, una energía cinética adicional que no le interesa, sino que lo que hace es empezar a hacer circular para el otro lado de la corriente. Entonces, cuando supero phi0 sobre 2, la corriente inducida empieza a circular por el otro lado. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es esto, ¿no? Si yo grafico la corriente inducida como función del flujo, lo que tengo es que vale 0 para flujo 0, llega a la corriente crítica en phi0 sobre 2,
cambia de signo brutalmente, vuelve a aumentar así, cambia de signo y hace esto. ¿Ah? O sea, la corriente va yendo para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, entre I crítica y menos I crítica, ¿ok? La corriente que se induce en el squid, y lo va haciendo periódicamente cada vez que phi es un múltiplo de phi 0. Eso es lo que va haciendo la corriente dentro del squid. La corriente inducida. Entonces, digamos, ya les había dicho que en muchos casos la autoinductancia del squid es muy chico y la puedo apreciar, y en lo que sigue lo voy a hacer así para no hacer lío, pero digamos, simplemente una complicación matemática incluir esa inductancia, esa autoinductancia. Así que por ahora vamos a suponer que el flujo es directamente el flujo del campo externo, y en ese caso lo que se observa es que, pero si no en general, simplemente que esto no va a ser phi externo, sino que va a ser phi, ¿está bien? Entonces, uno lo que ve es que la corriente máxima es máxima cada vez que esto vale n phi 0 y es 0 cuando vale n phi 0 sobre 2. ¿Entienden? O sea, la corriente máxima oscila de esta manera, la que puedo pasar por el circuito, y la corriente inducida va variando de esta manera. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se usa esto? Porque esto es súper divertido. Bueno, mirá qué loco lo que hace el squid, pero ¿cómo saco una medición? ¿Cómo lo uso? O sea, ¿cómo accedo a esa información en una situación real? ¿Qué puedo medir acá? ¿Qué puedo obtener? Entonces, en realidad lo que se hace, y esto es, voy a tratar de explicarlo, en realidad lo que se hace es, no son los más felices estos dibujos, pero son los que conseguí. O sea, esta es una curva BI de un squid, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un flujo que es n phi 0, esto viene por acá abajo, ¿no? Viene por acá abajo hasta que llega a 2IC, y ahí sigue la curva típica de una juntura subamortiguada, que es esta de acá. ¿Está bien? Si es n más un medio de phi 0, y máxima vale 0 en todo momento, o sea que a los fines prácticos es como que tengo un material que me disipa permanentemente, no tengo corriente crítica, tengo esta curva de acá. O sea que, digamos, mientras estoy por debajo de 2 veces la corriente crítica, si yo voy aumentando la corriente, variando el flujo de campo, lo que voy a tener es que para una cantidad de, digamos, para un cierto rango de flujos, voy a tener no disipación, y a partir de un momento va a empezar a disipar, ¿no? Eso no es muy práctico, porque depende mucho, ¿se entiende? O sea, como que el I máximo va a depender estrictamente de el cuánto de flujo que yo estoy poniendo. Entonces, en general, lo que se hace es poner una corriente que esté por encima de 2 veces la corriente crítica, apenas por encima, ¿no? Como esta que yo dibujo acá. O sea, se le inyecta al squid una corriente que está por encima de la corriente crítica. Entonces siempre voy a tener una tensión, ¿está bien? O sea, siempre va a disipar el squid, pero va a disipar menos cuando el flujo es n phi 0 y más cuando el flujo es n más un medio por phi 0. O sea que voy a tener una tensión que oscila en el squid entre estos dos valores. ¿Se entiende? O sea, si yo voy cambiando phi, a medida que va siendo múltiplo de phi 0, va pasando por un máximo y por un mínimo. ¿Está? Pero es una cosa periódica en phi 0 más, digamos, más regular que si mido en esta zona. Si mido en esta zona es más complicada la curva. Entonces, en general, y si me voy muy lejos de I crítica, la señal se me hace muy chiquita, ¿no? Fíjense que si me voy le pongo corrientes mucho más grandes, ya esa oscilación se va haciendo cada vez más chica. O sea que lo que me conviene es poner una corriente que esté justo arriba de 2 veces la corriente crítica. Y ahí tengo bastante oscilación, y tengo una oscilación como regular. Entonces lo que se hace es eso, o sea, se le manda una corriente que está justo por encima de corriente crítica, y en función del campo, del flujo que pase por el squid, voy a tener alguna de estas tensiones. ¿Está? ¿Se entiende esto?
¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, No, ¿podrías repetir eso último que dijiste, lo de se obtienen estas tensiones? claro, a ver. Esta curva, que no es yo me doy cuenta que no es el gráfico más feliz porque estos ejes gordos son muy molestos, pero en principio yo tendría, y tiene esta curva en el medio, porque esto lo saqué de un lugar donde explicaba algo con esta curva en el medio, pero digamos, las dos curvas que hay que mirar, las dos curvas que hay que mirar son las que están marcadas con las flechitas, ¿no? O sea, la de, cuando yo tengo que el flujo es n veces φ0, el flujo que pasa por el squid, yo voy a tener que la tensión va a ser 0 hasta 2 veces I crítica y después sigue, me ven el mouse, ¿no? Sigue esta curva de acá. Cuando en cambio en el otro extremo tengo que el flujo es n más 1/2 por φ0, sigue una curva óhmica, porque la corriente, en este caso, la corriente máxima que le puedo pasar sin disipar, es 0. ¿Está bien? O sea que directamente va a seguir esta curva. Entonces, si yo ahora lo que hago es fijar la corriente y variar el flujo del campo, empiezo a variar el flujo del campo, hacer una rampa en campo, y voy variando el flujo, lo que voy a tener es que si aplico una corriente por debajo de la crítica, para ciertos valores no voy a disipar, y a partir de un cierto valor, cuando me acerque a n más 1/2 por φ0, va a empezar a disipar. Lo que se hace no es eso, sino poner una corriente que esté por encima de 2 veces I crítica, que es esta que yo estoy dibujando. Entonces, cuando el flujo vale n φ0, la tensión es esta. Y va aumentando la tensión hasta que llega a la tensión que mido cuando el flujo es n más 1/2 de φ0. ¿Se entiende? Entonces, la tensión va desde acá hasta acá. Si después sigo aumentando el flujo, va a disminuir y va a aumentar y va a ir periódicamente en φ0. ¿Se entiende? O sea, va a oscilar entre esos dos valores. La tensión que yo voy a medir en el squid, a medida que yo aumento φ, a medida que yo aumento el campo. En función del campo, del flujo que pasa por el squid, la tensión que leo va a oscilar con φ sobre φ0. Va a ser mínima cuando φ es un múltiplo de φ0 y máxima cuando es un múltiplo impar de 1/2 de φ0. ¿Ah? Entonces tengo esta oscilación. Bien. Entonces, ese es el principio básico del squid. Ahora, en la práctica, y ahora ya sí me voy a una cosa un poco más electrónica, aunque hasta ahí, pero quiero decir, probablemente, nada, es algo, tiene que ver un poco con cómo se usan en la práctica estas cosas. Antes de pasar a electrónica, acá había una parte más que tenía que ver con que, bueno, nosotros vimos que las junturas Josephson no son ideales. Las junturas Josephson tienen capacidad, tienen resistencia, todas esas cosas que siempre vimos. Y de hecho, por eso es que las sobreamortiguamos. Entonces, para que tengan esa forma de juntura Josephson sobreamortiguada, que es la que estábamos dibujando, acuérdense que teníamos que, y no queremos que tengan histéresis, porque imagínense si yo hago un squid y las junturas tienen histéresis, que eso es un horror, ¿tá? Entonces yo quiero que funcionen en el régimen sobreamortiguado, así que las tengo que construir con un factor beta o un Q cuadrado que sea mucho menor que 1, yendo a lo que vimos la teórica pasada, ¿no? Así que, digamos, si yo tenía que para una única juntura sobreamortiguada tenía que la tensión de la juntura para corrientes mayores que la crítica tenían esta forma, ¿está bien? Lo que voy a tener ahora es que voy a reemplazar I crítica por esta corriente máxima, que tiene esta forma. Eso me lleva a las dos funciones que yo les mostré recién. En un caso límite en que esto vale 1, recupero esta fórmula, y en el caso límite en que esto vale 0, se me hace óhmica la curva. ¿Tá? Entonces, eso parte de pensar que tengo una juntura sobreamortiguada. ¿Está bien? O sea que estoy en este límite. Para estar en ese límite tengo que tener una capacidad chica, lo cual hace que tengo que hacer muy chiquitas las dimensiones. Por eso los squid en general son cosas que se hacen, digamos, típicamente haciendo sputtering en circuitos micrométricos, para tratar de que las capacidades sean chiquitas. Y encima muchas veces uno quiere además que la resistencia sea chica. Entonces muchas veces se le pone como una resistencia en paralelo,
para disminuir esa resistencia, y eso hace que las tensiones caigan un montón. Así que, digamos, son circuitos chicos con señales chicas. ¿Está bien? Son dispositivos pequeños y con señales chiquitas. Y además hay que trabajar a muy baja temperatura para que las fluctuaciones térmicas no molesten. Así que son dispositivos sofisticados los SQUID. ¿Está bien? Relativamente sofisticados. Bueno, entonces, en la práctica, y esto ya sí voy a un poco más a cómo se usan en un circuito estas cosas en la realidad. Uno tiene esta señal, ¿no? Uno le manda una corriente un poco más grande que la crítica, y ve esta, en función de phi sobre phi 0, tiene esta dependencia. Entonces, supongamos que nuestro phi externo es tal que phi externo sobre phi 0 vale 2,3. Entonces voy a medir esa tensión que marqué ahí, BDC. Lo pongo y sale esa tensión del SQUID. ¿Está? Entonces yo podría, bueno, simplemente medir esa tensión en el SQUID. Podría ir y decir, bueno, trato de medir la tensión allá, a ver cuánto es la tensión esa. Pero en general no se hace eso. No es la manera en que típicamente se trabaja con los SQUID. La manera en que se trabaja con los SQUID, porque fíjense que esto es bastante no lineal, ¿no? Esta función. O sea que yo leo esta función y ¿cómo sé cuánto es phi externo? Y no sé, tengo que ajustar esta función, darme cuenta de cuál es, ¿se entiende? O sea, no es tan fácil relacionar una tensión continua con cuánto vale el campo externo. Tendría que medir esto, calibrarlo, ajustarlo, relacionar cuánto vale BDC con phi externo, qué sé yo, no es muy práctico. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se hace? Típicamente, y esto era uno de los experimentos que había en el SQUID de Labo 5, bastante complejo para entender para los pibes y todo, pero bueno, estaba. Lo que se le hace, o sea, generalmente se le pone una bobinita cerca al SQUID a la cual se le pasa un campo alterno, ¿no? Una corriente alterna, perdón. Entonces esa corriente alterna me genera un pequeño campito alterno, muy chiquitito, tal que aparece como sumado al phi externo, va a aparecer un phi de t asociado a esto que va a ser armónico, ¿no? Con una frecuencia que yo decido. Entonces, la señal va a oscilar, o sea, el BDC ya no va a ser BDC, sino que va a ser BDC más algo que tiene que ver con ese campito, va a oscilar dependiendo de este campo alterno así, ¿no? O sea que yo voy a tener unas, si miro la tensión que sale del SQUID, va a oscilar, ahora sí, como un seno, ¿no? Esta función que no es un seno, cualquier cosa, va a oscilar como un seno, alrededor de la tensión que está asociada al phi externo que yo quiero medir. ¿Está bien? O sea, va a oscilar alrededor de un valor, que es el que a mí me interesa. A mí me interesa este valor, me interesa medir phi externo. ¿Está bien? Pero yo le agrego esa oscilación. Entonces, lo que se hace es armar como un lazo de realimentación en donde este valor de continua, en el que oscila esto, lo reinyecto a la bobina esta, pero con signo negativo, ¿no? No importa, los detalles. Puede haber una amplificación en el medio, no importa. La cuestión es que le agrego un campo continuo a la bobina esta. Además del alterno, le agrego una continua que tiene que ver con este valor que sale de acá. ¿Está bien? Entonces corro el 0S, ¿está bien? Y lo que trato es de bloquear, o sea, lo que hace este lazo es como que se hace un lazo de realimentación que lo que logra es bloquear el medio de la oscilación en un valor. Por ejemplo, el valor el del medio, que yo querría tener para n más un medio por phi 0. ¿Está bien? Si cambia el flujo, si me va cambiando el campo, lo que hace es esto le manda una corriente y finalmente el flujo que pasa por el SQUID es siempre el mismo. ¿Está bien? O sea, como que el SQUID me bloquea y hace que el flujo que pase por el SQUID se quede en un punto fijo. ¿Está bien? Y eso lo logro mandando una corriente que es proporcional a la variación de este flujo. O sea, me cambia un poquito el flujo y yo lo compenso con una corriente que mando al lazo de realimentación que es proporcional a la variación del flujo. Entonces, lo que puedo hacer yo es medir esta variación que yo le tengo que
con la que yo tengo que realimentar, ¿se entiende? O sea, yo lo que hago, en lugar de medir el flujo y en lugar de medir esta tensión, es medir la corriente esta que yo tengo que realimentar para compensar el flujo. Y esto sí que es lineal con el flujo, ¿se entiende? O sea, esta función es cualquier cosa con el flujo. Pero la corriente que yo le tengo que pasar a una bobina para compensar la variación de flujo es lineal con el flujo. ¿Tá? Entonces yo tengo una señal que puedo medir y que es perfectamente lineal con la variación de flujo. Entonces puedo medir porciones de flujo que son mucho más chicas que φ0, porque acá esto es una función lineal. ¿Tá? Entonces el squid permite medir variaciones de flujo mucho más chicas que φ0. ¿Tá? Porque yo en esta línea puedo interpolar y medir variaciones de flujo muy chiquititas. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, este sistema permite medir variaciones de flujo mucho más chicas que el cuanto de flujo, que de por sí ya es muy chico, acuérdense que es 2 por 10 a la menos 7 Gauss, centímetro cuadrado, es una cosa muy chica, pero puedo medir, de hecho los squids que están bien hechos y que logran filtrar los ruidos y que yo pueden medir 1000 veces menos el cuanto de flujo. A mí el cuanto, mucho menos. Además puedo contar, ¿no? Si yo ahora empiezo a variar mucho más, puedo contar cuántas veces tengo este saltito y contar muchos cuantos de flujo también. Tengo un contador y voy contando, o sea, puedo contar los cuantos de flujo y dentro de un cuanto de flujo puedo mirar en qué lugar estoy acá y sacar fracciones del cuanto de flujo. Y además todo este sistema me limpia ruido de alta frecuencia, un montón de cosas. Entonces típicamente así es como se conectan los squids a la vida real, digamos, y cómo se usan. Entonces se arma un circuito de esto realimentado y de esta manera se suelen usar los squids para medir el flujo magnético. Entiendo que esto es bastante técnico, pero bueno, por ahí a alguien le interesa, así como a veces nos metemos por las cuentas, hoy nos metemos con esto. Para nuestra ingeniería electrónica. Esta es una clase para ingeniería electrónica. Bueno, y es más, en la práctica, imagínense que esto es recontrasensible, ¿no? Pueden hacer la cuenta de cuánto es un cuanto de flujo, pero van a ver que si uno tiene un squid en el campo terrestre, tiene cualquier cantidad de cuantos de flujo, ¿está bien? O sea, el cuanto de flujo es digamos, en las superficies típicas de los squids, por más que son chiquititos, implica campos mucho más chicos que el campo terrestre, ¿está bien? Entonces, cualquier ruido que anda por el aire, que se meta, cualquier ruido inducido, el mismo campo de laboratorio, que yo hace desastres en un squid, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacer para tener estos circuitos? Bueno, en realidad a los squids se los tiene en una pantalla, se los tiene en un lugar apantallados en donde se hace una pantalla contra campo continuo, contra campo alterno, o sea, se los tiene muy aislados al circuito en sí, solamente conectados al circuito de medición, ¿no? Que tiene en cuenta este lazo de realimentación que yo les dije, eventualmente las bobinas esas, no sé, tienen distintas, con lo cual yo le inyecto la corriente, pero está aislado del mundo y solo acoplado, y está acoplado inductivamente a la bobina que mide el campo externo. ¿Está bien? O sea, yo tengo una bobina, con esa bobina mido el campo externo. Y inductivamente la conecto con el squid, pero el squid está aislado, ¿entienden? No es el squid el que mide el campo externo, porque si no sería un desastre de ruido eso. ¿Está? Entonces lo tengo guardado de esta manera en general, en circuitos de este tipo. ¿Está? Bueno, entonces creo que con esto tiene un pantallazo de dos maneras de usar junturas Josephson y de usar superconductores. O sea, nosotros como en la mayor parte del curso estuvimos más enfocados a los superconductores como, primero como sistema físico de interés, pero pensando, siempre que hablábamos de aplicaciones, pensábamos en el tema de cuánta corriente le podíamos pasar, corriente crítica, asociados más a usarlos como medio de transporte no disipativo. ¿También? Para poder generar campos altos, campos críticos altos y demás. Esa es una manera de usar los superconductores. La otra tiene que ver con circuitos lógicos. Y dentro de los circuitos lógicos hay muchas más aplicaciones, están los arrays de juntura, pero las junturas Josephson son el elemento relevante
a la hora de usar, porque tiene ese comportamiento no lineal tan atípico que permite jugar un montón con funciones lógicas y usarlas en distintos circuitos. Entonces, bueno, está desde los saltos de Shapiro a los squid y tantas otras usos de los superconductores para electrónica y para circuitos lógicos. Así que vimos un par de ejemplos de eso, y bueno, y con esto terminamos la clase de hoy.